Querida comunidad educativa de Perú y Latinoamérica, es un gusto nuevamente estar con ustedes en el EduPod, que es el podcast educativo de Inven Formación e Investigación. Leonardo Infante para poder acompañarlos y pues con mucha alegría puedo decir que continuamos en estos eventos académicos, en estos eventos relacionados con el diálogo educativo con Paul Neira, quien ha aceptado compartir con nosotros su experiencia. Paul Neira es fundador de The Learning Factor y Espacio Público, educador, investigador, profesor de posgrado, conferencista, especialista en educación, gestión estratégica educativa, por supuesto también dedicado a la formación docente, a la gestión curricular. Paul tiene una amplia experiencia en procesos de investigación educativa y social en temas institucionales y hoy lo tenemos en el podcast de cierre de esta primera temporada y que apertura ya prácticamente nuestro Congreso Educativo Internacional. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Leonardo, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Para cerrar esta primera temporada hemos dejado al director como líder transformador para una escuela innovadora. Y justamente una de las palabras que sonó muy fuerte en el podcast anterior está relacionado con este liderazgo transformacional. Paul, coméntanos en el contexto educativo, ¿qué es un líder transformacional? A ver, el líder transformacional está bastante estudiado. Lo conocemos desde más o menos mediados de los años 70, digamos, ¿no? Hay una serie de estudios que nos permiten conocer un poco cuáles son las características, los rasgos, la mirada, los elementos, digamos, que los líderes transformacionales tienen, ¿no? Te paso a describir rápidamente lo que dice la literatura. Un líder transformacional es un líder a nivel educativo que tiene la capacidad de convocar a sus equipos de trabajo, que bajo esta lógica es reconocido, no solo legalmente, porque claro, yo soy el director del colegio porque a mí me nombraron, yo tengo una resolución, yo tengo una carta de contrato que dice que soy director, ya, esa es la parte legal, ¿sí? De reconocimiento formal, pero hay un reconocimiento que te lo otorga tu equipo, que dice, oye, ¿sabes qué? Él o ella, yo confío porque sabe, yo confío porque me ayuda a resolver mis problemas, yo confío porque cuando yo tengo una pregunta sobre pedagogía, sobre temas curriculares, sobre comportamiento, tiene la capacidad de darme una solución. No espera de que tú sepas todo, pero tiene la capacidad de ofrecer ese espacio donde se resuelvan los problemas. Esa es una característica del líder transformacional, es decir, es una persona que es reconocido como líder. Ojo, yo tener acá en saco, digamos, una cosa que dice director del colegio tal, no me hace director, no me hace líder. Yo necesito construir en las relaciones, en el ejercicio de mi liderazgo y en mi responsabilidad del poder, digamos, que me es otorgada en este proceso, tengo que generar ese reconocimiento de parte de mi equipo directivo para poder gestionar, para poder resolver los problemas. Pero además no solo es transformacional por estos dos elementos, sino que hay un tercer elemento que es fundamental, que tiene que ver con transformación en el sentido de poder proponerles a la institución educativa, a los equipos que forman parte de la institución, poder proponerle una visión transformativa de la escuela. No solo un derrotero, no solo un norte, sino una visión de transformación, un cambio, la capacidad de poder además, voy a usar una palabra, digamos, seducir las voluntades de las personas, porque entienden que esa visión, que es compartida y que es co-construida con mis equipos, es por la cual todos tenemos que trabajar. Esas son las características de un líder transformacional. Y está muy bien estudiado. Y curiosamente, donde tú encuentras líderes transformacionales en las escuelas, son las escuelas que curiosamente tienen mejores resultados de aprendizaje. O sea, hay una correlación, ¿sí?, entre la capacidad de transmitir estos elementos y los resultados de aprendizaje de las escuelas, ¿no? ¿Un líder pedagógico es un líder transformacional? No necesariamente. Tú puedes tener... ¿Dónde está la diferencia? O sea, a ver, un líder pedagógico es una persona que sabe resolver problemas pedagógicos.
¿sí? Ujú. Eh, es condición necesaria, más no suficiente. Es decir, para tú ser un líder transformacional, tienes que tener un liderazgo pedagógico. Tienes que conocer tu negocio, si quieres, digamos, ¿no? Eh, pero, digamos, el liderazgo transformacional tiene además otros elementos adicionales a esto de aquí, ¿no? Hay un problema y que no depende de las personas, Leonardo, digamos, que es que cuando uno revisa cuando uno revisa eh, la literatura sobre la sociología del docente, ¿sí? Cualquier tratado que revises de investigación sobre el tema docente te va a decir lo siguiente: la profesión docente como profesión tiene una característica que es negativa, que es muy solitaria, es muy cerrada sobre sí misma. O sea, el docente cuando ejerce su profesión docente lo hace solo en el salón de clases. Cierro Ujú. la puerta de mi salón de clases y, o sea, estoy yo solo con mis estudiantes. Y eso tiene una serie de problemas. ¿Por qué? Porque inhabilita la capacidad de poder trabajar en equipo, de poder desplegar un conjunto de acciones que, curiosamente, eh, hacen que el proceso sea menos rico. Entonces, la experticia pedagógica tiene este giro de que es muy centrada sobre uno mismo, que efectivamente hay una debilidad ahí. Entonces, el líder transformacional tiene esta característica de ser capaz de abrir cancha, ser capaz además de poder mostrar claramente que las empresas educativas, cuando digo empresa, no me refiero a una empresa, me refiero a resolver un problema, se Ujú. tienen que hacer sí o sí juntos, en equipo. Y ahí es donde viene esta tensión, que es la que te planteo, digamos, y que requiere estas habilidades y estas competencias, digamos, de un líder transformacional que es un poco más grande que el líder pedagógico, ¿no? Cuando un profesor o un director se anima y dice, justamente diste tú esa imagen, el profesor entra, cierra la puerta y el profesor es un líder Mm, dentro del aula, mm. ¿no? ¿Por dónde debe empezar un profesor o un director para convertirse en un líder transformacional? Es decir, este es el punto inicial. Mira, una forma muy concreta de lograr eso de ahí es a través de la planificación. Y no me refiero al ejercicio de planificación que hacemos a comienzos de año, o sea, en febrero, antes de arrancar clases, digamos, nos juntamos todos los profesores de primaria y, vamos a hacer matemática, entonces nos repartimos la carga de la planificación, entonces tú haces una parte, entonces la otra, yo a la otra. No, a eso no me refiero a en la ejecución de la planificación educativa, en el desarrollo de las unidades didácticas, en las experiencias, en los proyectos interdisciplinarios, que haya espacios habilitados por el director del colegio para que justamente ellos, los docentes, vuelvan a revisar los procesos de planificación y tomen decisiones en función a el resultado que van empujando y van desarrollando a lo largo de la implementación para poderlo mejorar. Ese es al que me refiero con el proceso de trabajo conjunto, ¿no? Una cosa distinta es trabajar en grupo que hacer un trabajo en equipo. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? En el uno, yo lo que busco es la eficacia. Reparto tareas, no necesariamente hay una visión conjunta. El trabajo en equipo implica que es el equipo el que trabaja, el que comparte una visión, el que comparte unos principios, el que comparte unas decisiones que además son consensuadas en el equipo para poder ser implementadas por todo de la mejor manera posible. Son distinciones que tenemos que tener claro a la hora que planteamos estos temas, ¿no? ¿Y el líder transformacional trabaja para otros o trabaja con otros? El líder transformacional. Lo que pasa es que, a ver, allí lo que es fundamental entender es que el trabajo colaborativo, Ujú. que es un rasgo que tienen que tener los líderes, no el transformacional necesariamente, pero te estoy agregando una capa, si quieres, de complejidad a la discusión. Ujú. eh,
tiene que trabajar de manera colaborativa. Es decir, en la medida en que tú y yo entendamos cuál es el propósito, cuál es el objetivo, cuál es la forma de hacerlo, lo vamos a poder hacer. Porque si no, lo que va a pasar es que tú vas a hacer lo que tú puedes y yo voy a hacer lo que yo pueda y al final del día la suma de ambos se pierde como fuerza. Entonces, el trabajo colaborativo creo que es una opción fundamental de los líderes, sobre todo en ámbitos educativos, ¿no? Bien, Paul, llegamos a nuestro segmento Ideas para una mejor escuela, ideas para mejorar las organizaciones educativas. Para nuestros seguidores, que son docentes, directivos, psicopedagogos, psicólogos, ¿qué consejos prácticos nos podrías dar para convertirnos en líderes transformadores? A ver, eh, yo creo que la recomendación más importante y la que nos puede costar toda una vida desarrollarla es pelear contra nuestro ego, ¿no? Eh, es una pendiente muy suave, muy resbalosa, en la cual uno cree que tiene todas las respuestas, uno cree que sus respuestas son las mejores, de que su experiencia es la más rica, de que uno sabe cómo se hacen las cosas, ¿no? Eh, entonces hay un ejercicio permanente de lucha contra nuestro propio ego que creo que tenemos que tener nosotros, sobre todo los que vivimos bajo el paraguas, digamos, de la profesión docente, porque por mucho tiempo la construcción de la figura del docente ha sido el que sabe todo, el que tiene el control de todo. Y en el contexto en el cual nos estamos moviendo hoy en día, en la situación en la cual suceden los procesos de aprendizaje, eso hoy en día es una fantasía. Entonces, tomar decisiones, gestionar nuestro propio desarrollo profesional, nuestra interacción con las personas sobre fantasías es realmente un error descomunal. Entonces, por eso es que el primer elemento para un líder, digamos, es trabajar en su ego, ¿no? Es matar el ego, literalmente. O sea, el ego negativo, ¿no? Porque hay una buena afirmación de mí mismo que tiene que ver con el tema de la identidad, que yo te decía hace un par de preguntas atrás, que es fundamental trabajar en nuestra propia identidad, es saber quién soy. No es creer que por lo que soy mejor que tú. Ese es el ego que hay que destruir, digamos, ¿no? Literalmente hay que destruirlo, ¿no? Y el segundo gran rasgo, digamos, que hay que trabajar en esta sección de tu podcast, digamos, Leonardo, eh, es trabajar en la escucha. Muchas veces los líderes, los que tomamos decisiones, estamos más dispuestos a escucharnos a nosotros mismos que a escuchar a los demás. Y eso es, desde mi experiencia, la muerte. Y es un ejercicio que tenemos que hacer de manera consciente, porque muchas veces los líderes y los tomadores de decisión estamos como que enamorados de nuestra boca, ¿no? De nuestra voz, de cómo suena cómo hablamos, digamos, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer un ejercicio importante de saber escuchar. Y curiosamente, además, todas las investigaciones que hay sobre buenos liderazgos, sobre liderazgos que habilitan a las personas, o liderazgos que permiten que los equipos se desarrollen, que se consigan los resultados, sistemáticamente te dicen que son los jefes o los líderes que escuchan antes que hablan. Esas dos recomendaciones, una lucha sin cuartel contra nuestro ego y saber escuchar. No, y lo que nos has dicho es totalmente transformador. Digo, ya lo veo en mi propio yo, en el esfuerzo que hago para poder ser y hacer cosas con otras personas. Estos dos puntos que acabas de decir, creo que no sé si la vida nos va a alcanzar, Paul, porque es un gran reto. Sí, claro. O sea, es lo que te decía antes, es aprender para toda la vida. O sea, el docente que en el momento en el cual tú asumes como docente, y podemos extenderlo a las personas, pero hablemos de los docentes, de los líderes educativos, en el momento en el cual tú crees que ya sabes todo, en ese preciso instante, exactamente, comienza el camino para atrás, digamos, si quieres, digamos, ¿no? Que va a borrar, digamos, con una mano lo que estás escribiendo con la otra. Sí, y es interesante lo que nos dices porque sí, creo que hay que ir profundizando en esto, darle tiempo a esto, y es una guerra sin cuartel, como también es una puerta abierta
para poder escuchar y atender las necesidades de los otros, porque al final somos seres con otros, ¿no? No somos seres aislados. No, y la Paul, pandemia, ojo, la pandemia nos hizo recordar un tema que el sistema educativo parecía que lo daba por sentado, que es que el proceso de aprendizaje es un proceso relacional. No existe un proceso de aprendizaje que no considere las relaciones como un aliciente, como un acicate, como un aceite que permite que toda la maquinaria funcione. Y eso el sistema educativo lo ha aprendido, lo ha reaprendido a las patadas, digamos, ¿no? No esperemos a otra pandemia para volver a acordarnos este asunto, digamos, ¿no? Paul, ¿y hay algún libro que nos permita manejar mejor nuestro ego, dejar de lado ese ego, alguna investigación o alguna literatura que nos pueda apoyar en esta búsqueda? Mira, yo te diría que estamos en un podcast, digamos, ¿no? Yo me atrevería a decir que no recomendaría un libro, sino más bien recomendaría algunos podcasts sobre comunicación. Unos podcasts, digamos, centrados en la toma de decisiones. Hay uno que a mí me gusta mucho, que es de un mexicano que se llama Cracks, que él entrevista, además de nuevo, creo que ya te diste cuenta, digamos, que yo te pido que no solo leas temas de educación, sino que abras tu cabeza a un montón de esos elementos. Digamos, Cracks se llama Nayo Escobar, es una persona que desarrolla contenido en podcast y entrevista a personas y le dice, bueno, ¿qué has aprendido de tu vida? Y son líderes empresariales que manejan desde hospitales hasta empresas de venta de servicios. O sea, no tiene nada que ver con educación, pero comienzas a entender los procesos de toma de decisiones, de enfrentar problemas, porque claro, los seres humanos somos relacionales y aprendemos de los otros. Entonces, tener ahí a una experiencia que además gratis, no tienes que pagar nada, no tienes que pagar un libro, bueno, pagas en internet de tu teléfono y con eso puedes escuchar un podcast, digamos. Y otro que a mí me gusta mucho es un podcast que lo dirige un argentino. Ahorita no recuerdo el nombre de él específicamente, pero su podcast se llama Aprender de Grandes. Y es súper bacán, digamos, porque él se sienta con una persona y le dice, su primera pregunta siempre es, ¿qué has aprendido? Y ahí comienza la conversación. Pues unas cosas maravillosas, ¿no? Entonces, claro, la idea de nuevo es poder tener acceso a otras personas que te muestran cómo ser mejor y te van dando señales, pistas de qué hacer en ciertos momentos y qué dejar de hacer en otros que permitan de que tú seas mejor. Y yo creo que eso tiene un efecto directo sobre tus estudiantes, sobre las oportunidades, sobre el liderazgo que tienes a cargo y sobre los problemas que tienes que enfrentar, digamos. Genial, y nos envías justamente a este espacio que es como un libro abierto, porque escuchar las experiencias de otros, nutrirse de otros, poder compartirlas, creo que es un eje fundamental para continuar siendo personas relacionales. Paul, estamos ya terminando contigo, como te decía, nuestra primera temporada del EduPod. Hemos aprendido mucho, vamos a mejorar seguramente para la segunda temporada y también se acerca nuestro Congreso Educativo Internacional en Neurociencia Educacional, Mentoría Pedagógica y Salud Emocional en tiempo de inteligencia artificial. Paul, queremos escucharte, que nos invites a todos para poder estar ahí contigo y también compartir. Sí, claro. Yo creo que espacios como el congreso que estás organizando este 30 de noviembre en la ciudad de Trujillo, en el Colegio Jesús Obrero, son espacios privilegiados donde nos encontramos, donde discutimos ideas distintas, donde nos ponemos de acuerdo y donde aprendemos en personas y profesionales que nos respiramos, nos movemos y existimos en el ámbito del aprendizaje. Tener espacios como esos, además descentralizados, me parece que es una apuesta fundamental y me parece además que nos permite aprender y nos permite seguir aprendiendo, ¿no? Y yo creo que oportunidades como esa no hay que desperdiciarlas y los invito este 30 de noviembre al Congreso en la ciudad de Trujillo, en el Colegio Jesús Obrero, organizado por Invent,
El nombre es muy largo, ya se encarga Leonardo de decirlo, pero la idea es un espacio donde nos encontremos para ser mejores profesionales y así contribuir, digamos, en la transformación de nuestro país, un país tan rico y diverso que necesita a gritos profesionales comprometidos y más comprometidos con la educación, porque es la clave de la transformación de nuestro país. Ok, Paul, muchísimas gracias. Desde aquí, desde Trujillo, te queremos enviar un abrazo grande Abrazo para grande. ti, para tu familia, para todos tus emprendimientos. Muchas bendiciones también. Nos vemos Bravo. entonces el Un 30. abrazo, Abrazo cuídate fuerte. mucho. Gracias, chao, chao.